Clara tenía 32 años y, si alguien le hubiera dicho un par de años atrás que su vida tomaría un giro tan inesperado, simplemente se habría echado a reír. En aquel entonces vivía una existencia tranquila en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, llamado Almagro. Su rutina era sencilla: trabajo, casa, reuniones familiares. Estaba casada con Javier desde hacía 6 años, y su matrimonio parecía estable, aunque un poco monótono. Eran la típica pareja que se funde en una sola rutina, pero que poco a poco pierde la chispa. Clara hacía todo lo posible por mantener la armonía, aunque a menudo se sorprendía pensando que cada día se alejaban más el uno del otro. Sin embargo, no le dio demasiada importancia hasta que él apareció en su vida. Max no era un hombre, ni un vecino nuevo, sino un perro. Un perro pastor alemán con un porte imponente, fuerte y robusto, típico de esas razas que uno ve en las películas y piensa, este sí que da miedo. Javier llevaba tiempo queriendo un perro, pero Clara siempre se resistía. Con un perro vienen los líos, la suciedad, los ladridos y una montaña de responsabilidad, decía cada vez que su marido sacaba el tema. Pero un día, sin consultarla, Javier llegó a casa con un cachorro y una sonrisa de oreja a oreja. «¿Conoce a Max?», le dijo, dejando al pequeño animal en el suelo. Clara suspiró, consciente de que ya no había marcha atrás. Al principio, pensó que la llegada de Max no cambiaría nada importante. El cachorro era divertido y juguetón, aunque algo ruidoso. Javier estaba encantado, dedicándole todo su tiempo libre a paseos, entrenamientos y caricias llenas de admiración. Clara apenas prestaba atención, hasta que empezó a notar el cambio en su marido. Javier se volvió distante. Antes se dormía a su lado con la mano reposando en su cintura, ahora se quedaba abajo en el sofá, al lado de Max. Cuando hablaban, casi siempre terminaban hablando del perro. Max es muy inteligente, Max ya sabe esta orden, Max es mi mejor amigo. Eso empezó a inquietarla. Una noche, durante la cena, Javier soltó algo que la hizo tensarse. ¿Por qué no pasas más tiempo con Max? Te echa de menos. Clara sonrió irónica, pero sí es solo un perro. Javier la miró serio, con un dejo de reproche. No, Clara, Max es parte de la familia. Tienes que tratarlo como tal. Aquellas palabras le dieron un vuelco al estómago. Desde esa cena, comenzó a notar cosas extrañas. Max la miraba fijamente, con una atención casi humana. Se movía a su alrededor como si leyera sus emociones, como si pudiera anticipar sus pensamientos. Era absurdo, pero le daba miedo. Javier insistía, solo intenta acercarte a él, hazte amiga. Te hará feliz. Clara no entendía por qué, pero la insistencia de su marido era inquietante. ¿Qué pretendía? ¿Por qué le pedía que se acercara a ese perro? Intentó no darle vueltas, pero la sensación de que algo raro sucedía no la abandonaba. Una tarde, mientras leía en el salón, sintió una mirada que la atravesaba. Levantó la vista y lo vio, Max, sentado en una esquina, observándola intensamente. En esa mirada había algo extraño, algo profundo, más allá de la simple curiosidad canina. ¿Qué?, murmuró sin entender. Max no se movió, solo sus orejas se agitaron levemente ante su voz. Clara tragó saliva e intentó volver al libro, pero no pudo concentrarse. Esa noche apenas durmió. Y unos días después, Javier volvió a tocar el tema con una sonrisa extraña. Estás más atenta a Max, ¿verdad? Yo lo noto. Clara apartó la mirada, fingiendo ignorancia. Solo intento ser una buena esposa, si es tan importante para ti. Él solo negó con la cabeza, como si ella acabara de decir algo ridículo. Ya verás, pronto querrás pasar el tiempo con él. Desde entonces, cada vez que Clara miraba a Max, sentía un escalofrío. Había algo en ese perro que la perturbaba, como si entre ellos existiera un vínculo invisible y peligroso. Javier y Max parecían confabularse, y ella estaba atrapada en medio de un secreto que aún no comprendía. Una noche, cuando pensaba en todo esto, se levantó y fue al salón. Max estaba recostado en el sofá, su figura apenas visible en la penumbra. Al acercarse, el perro levantó la cabeza y la miró. Clara tocó su pelo espeso y cálido, y una extraña calma la invadió. Max emitió un susurro gutural que le recorrió la piel de gallina. De repente, escuchó la voz de Javier detrás de ella, suave y casi ronroneante. ¿Ves?
No es tan difícil. Se giró bruscamente y lo encontró en el umbral, con una expresión enigmática y una sonrisa que no sabía si era tranquilizadora o amenazante. ¿Me estabas espiando?, preguntó Clara, con el corazón en un puño. Sabía que tarde o temprano querrías intentarlo, respondió él, dando un paso hacia ella y posando la mano en su hombro con una caricia casi hipnótica. Clara intentó retroceder, pero Max se levantó y quedó justo entre ellos, con los ojos fijos en su mano. Su respiración cálida y su atención tensa la hicieron estremecer. Solo déjate llevar, susurró Javier, y entonces, un escalofrío recorrió su cuerpo, haciendo que se apartara bruscamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué vínculo extraño unía a su marido y a ese perro? La noche apenas comenzaba, y Clara sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al día siguiente, Clara despertó con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. La oscuridad de la noche anterior parecía haberse infiltrado en cada rincón de su pensamiento. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de seda negro que caía delicadamente sobre sus curvas, apenas rozando sus muslos, combinado con unos zapatos de tacón rojo oscuro que hacían juego con el brillo de sus labios. Unos pendientes dorados, discretos pero elegantes, completaban su apariencia. Quería sentirse fuerte, aunque por dentro se sentía vulnerable y atrapada. En la cocina, Javier ya estaba preparando el café, y Max dormitaba a sus pies, como si nada extraño hubiera ocurrido. Pero Clara no podía dejar de notar la tensión en el ambiente, una electricidad que parecía esconder secretos profundos. Buenos días, saludó Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Dormiste bien? Clara lo miró fijamente, sin decir palabra. Javier se acercó, con la intención de rozar su brazo, pero ella retrocedió, incómoda. Quiero hablar contigo, dijo con voz firme. ¿Sobre lo que está pasando aquí? Sobre Max. Javier suspiró y se sentó, mirando fijamente a Clara, como si estuviera a punto de revelar un misterio demasiado pesado para cargar. Max no es un perro cualquiera, Clara. Hay cosas que no entiendes, cosas que aún no estás lista para aceptar. Clara arqueó una ceja, incrédula. ¿Qué quieres decir? ¿Que Max es un extraterrestre disfrazado? Bromeó, intentando aligerar la atmósfera. Aunque la broma le sonó amarga, Javier le lanzó una mirada divertida. No, pero casi. Max es especial, tiene una conexión con nosotros que va más allá de lo normal. Y cuanto antes lo aceptes, mejor será para todos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, Max se levantó y caminó hacia ella, rozando su pierna con el hocico, como si percibiera su miedo. ¿Y si no quiero esa conexión?, preguntó, tratando de mantener la calma. Javier se encogió de hombros, con una sonrisa enigmática. No es cuestión de querer o no, Clara. Ya estás involucrada. Solo necesitas dejarte llevar. Clara apartó la mirada y salió al patio. El sol de media mañana iluminaba las flores del jardín, pero ella apenas las veía. Lo único que podía pensar era en cómo escapar de esa telaraña invisible que la mantenía atrapada. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar. Era Max, que la seguía con paso silencioso. Se agachó para acariciarlo, y por un momento, sintió una extraña paz. Pero entonces, como si el perro leyera sus pensamientos, levantó la cabeza y emitió un gruñido bajo hacia el interior de la casa. Clara se levantó de un salto, nerviosa. ¿Qué pasa, Max? ¿Quién está ahí? Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la cocina se abrió lentamente y apareció Javier, con una expresión seria y un brillo inquietante en los ojos. No estás sola en esta casa, Clara, dijo con voz grave. Y Max tampoco. Clara sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién más podía estar allí? ¿Qué secretos ocultaba esa casa, ese perro, su marido? El misterio apenas comenzaba, y Clara sabía que, para salir de esta pesadilla, tendría que enfrentarse a verdades que jamás imaginó. Pero, ¿estaba preparada para descubrirlas? Las semanas siguientes en Almagro parecían extrañamente normales, pero Clara sentía una presión invisible que la asfixiaba. Cada vez que entraba en la habitación, Max la observaba con esos ojos oscuros y profundos que parecían guardar secretos inquebrantables. Su presencia era imponente, y aunque sus movimientos eran suaves y elegantes, había en él una fuerza latente que Clara no lograba entender. Una tarde, Clara decidió salir a caminar por las callejuelas empedradas del casco antiguo, vestida con una blusa blanca de encaje que dejaba entrever sus hombros,
una falda lápiz que ceñía su figura y unos zapatos de tacón medio que marcaban cada paso con seguridad. Llevaba un bolso pequeño, de cuero marrón, donde guardaba apenas lo necesario. Quería despejar su mente, pero no podía dejar de pensar en Javier y Max. En ese mundo extraño que parecía cerrarse sobre ella. Mientras paseaba, se encontró con doña Carmen, una anciana vecina que siempre tenía un refrán o un consejo para cualquier ocasión. Clara, hija. La llamó con voz cascada. Se te ve preocupada. ¿Qué te pasa? ¿Te ha mordido el perro del vecino? Clara sonrió con pesar. No, doña Carmen. ¿Es complicado? Es Max, el perro de Javier. Siento que hay algo raro con él, algo que no entiendo. La anciana la miró con ojos penetrantes y dijo en un susurro, en estos pueblos, hija, las apariencias engañan. No todos los perros ladran, pero algunos vigilan con más que sus ojos. Ten cuidado con lo que aceptas en casa, porque a veces vienen disfrazados de amigos peludos. Clara rió nerviosa, pero la advertencia caló hondo en su interior. Continuó su paseo y decidió detenerse en la Plaza Mayor, donde un grupo de turistas disfrutaba de unas tapas y un buen vino tinto. El bullicio le recordó lo lejos que estaba de su vida anterior, de su antigua paz. Al regresar a casa, encontró la puerta entreabierta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entró con cautela, y en el salón, Max estaba sentado, pero no solo él, había una sombra al fondo, apenas visible, que desapareció al instante cuando Clara parpadeó. Pensó que estaba alucinando. Javier apareció en ese momento, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que parecía esconder un plan, buscando emociones fuertes. ¿Clara? Bromeó. Este pueblo es pequeño, pero nunca sabes quién te está mirando. Ella lo miró, sin saber si reír o llorar. Decidió que seguiría investigando, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Clara se miró en el espejo del dormitorio. Su vestido negro, ahora ligeramente arrugado, había perdido parte de su brillo, pero sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Al apagar la luz, un leve susurro recorrió la habitación. En el silencio, pareció escuchar el eco de una voz que decía, no estás sola. Algo, o alguien, vigilaba desde las sombras. Y Clara sabía que pronto tendría que descubrir qué era. Pasaron los días y la atmósfera en la casa de Almagro se volvió más densa, casi palpable. Clara sentía que algo invisible la seguía en cada paso, y cada vez que entraba en la habitación, Max la observaba con una intensidad que le helaba la sangre. Aquella mezcla de admiración y amenaza contenida en sus ojos oscuros la mantenía en vilo. Una tarde, decidió enfrentarse a sus miedos. Se vistió con una blusa de seda color burdeos que abrazaba su torso con elegancia, dejando entrever un escote sutil y provocativo, una falda negra que ceñía sus caderas y unos tacones altos que marcaban sus pasos con firmeza. Llevaba un collar delicado de plata que parecía brillar con una luz propia, un pequeño amuleto que le había regalado su abuela y que ahora le daba una extraña sensación de protección. Clara bajó las escaleras y encontró a Javier en el salón, sentado junto a Max, que reposaba a sus pies con una calma inquietante. Javier levantó la vista y sonrió, pero sus ojos tenían ese brillo enigmático que ya conocía demasiado bien. ¿Lista para pasar tiempo con Max?, preguntó con voz suave, casi un susurro. Ella asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Se sentó en el suelo, y Max se acercó lentamente, rozando su mano con el hocico. La sensación del pelaje cálido y denso la relajó un poco, y por un momento, se permitió bajar la guardia. Pero entonces, Max apoyó una pata sobre su muslo, y Clara sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y algo indescriptible que la hizo estremecer. ¿Ves?, dijo Javier desde el sofá, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No es tan difícil. Clara quiso apartar la mano, pero algo la retenía, una fuerza invisible que la conectaba con aquel animal. Miró a Max a los ojos y, en ellos, vio un reflejo de sí misma, una imagen distorsionada pero extrañamente familiar. De repente, la atmósfera cambió. La luz del salón pareció atenuarse, y un frío intenso la envolvió. Max emitió un gruñido bajo, y Javier se levantó lentamente, con una expresión seria que no había mostrado antes. Hay cosas que tienes que saber, Clara, dijo. Max no es solo un perro. Es el guardián de un secreto que ha protegido esta familia durante generaciones. Clara tragó saliva, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué secreto?, preguntó con voz temblorosa. Antes de que Javier respondiera,
la puerta del salón se cerró de golpe, y un susurro helado recorrió la habitación. El tiempo se acaba. Clara miró alrededor, pero no vio a nadie. Max se levantó, erguido y vigilante, y en sus ojos brillaba una luz que no era humana ni animal. Javier se acercó a ella y le susurró al oído: «Prepárate, porque lo que viene cambiará todo lo que creías saber». El misterio se espesaba como la niebla de la madrugada, y Clara comprendió que estaba atrapada en una historia mucho más grande de lo que jamás imaginó. ¿Sería capaz de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Aquella noche, Clara no pudo conciliar el sueño. La casa de Almagro, habitualmente silenciosa y acogedora, se había transformado en un escenario de sombras y susurros que parecían acecharla desde cada rincón. Vestida con una bata de satén color vino que apenas dejaba entrever su piel, y con el cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, se sentó al borde de la cama, intentando calmar el torbellino de pensamientos que la asaltaban. De repente, un ruido proveniente del salón la hizo incorporarse de un salto. Sigilosamente, bajó las escaleras, sintiendo como cada paso resonaba en el vacío. Al llegar, vio a Max sentado junto a la chimenea, su silueta imponente recortada contra la luz tenue del fuego. Pero lo que realmente la desconcertó fue la figura que emergió lentamente de las sombras: Javier, con una expresión grave y una mirada que parecía atravesarla. «No podía dormir», dijo él, acercándose. «Hay cosas que debo mostrarte». Clara lo siguió hasta una habitación oculta tras una librería, donde descubrió un antiguo baúl de madera tallada. Javier lo abrió con cuidado y sacó un viejo diario, cubierto de polvo y con una cerradura oxidada. Al abrirlo, las páginas revelaban secretos familiares olvidados, pactos con fuerzas misteriosas, guardianes ancestrales y un vínculo especial entre la sangre de su familia y Max, el perro que no era un perro. Mientras leía, una sensación extraña la invadió, como si las palabras cobraran vida y despertaran algo dormido en su interior. Max emitió un suave gruñido, y Javier se acercó más, susurrando: «Este es solo el comienzo, Clara. La verdad que buscas es peligrosa, pero es tu destino». Un golpe fuerte contra la ventana la hizo girar la cabeza. Una sombra fugaz desapareció en la oscuridad del jardín. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda y supo que ya no había vuelta atrás. La casa, la familia, Max, todo formaba parte de un misterio que la atrapaba sin remedio. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó con voz temblorosa. Javier la miró con intensidad. «Eso lo descubrirás tú misma. Pero debes estar preparada para enfrentarlo». Mientras el viento susurraba entre los árboles, Clara comprendió que su vida en Almagro estaba a punto de cambiar para siempre. Y en lo más profundo de su ser, una pregunta latía con fuerza. ¿Podría confiar en Javier y en aquel perro que la observaba con ojos que parecían conocerla mejor que nadie? El reloj marcaba la medianoche cuando un último suspiro de silencio cayó sobre la casa. Pero en la penumbra, algo acechaba, aguardando el momento para revelar su verdadera naturaleza.